Lo que dijo Benjamin Netanyahu durante su entrevista en el programa 60 Minutes, que se emitió ayer. Le preguntaron, ¿ha terminado la guerra con Irán? Y si no ha terminado, ¿quién decidirá cuándo lo esté? Él respondió, creo que se ha logrado mucho, pero no ha terminado, porque todavía hay material nuclear y uranio enriquecido que hay que sacar de Irán. Aún existen instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas, y todavía hay grupos aliados que Irán apoya, misiles balísticos que aún quieren producir. Si miramos cómo está describiendo la situación ahora mismo, él dice que se ha conseguido mucho. Entonces, ¿qué se ha conseguido hasta ahora? Porque yo no veo el uranio. Ellos van a conseguir el uranio. Y cuando hablamos del programa nuclear, estamos en el eje de la resistencia. Esta guerra empezó porque, en teoría, se trataba de desarmar a Hamas y a Hezbollah. Pero eso ya no está ocurriendo. E Irán hoy no es el mismo que antes de que empezara esta guerra. No conozco la evaluación que hacen los israelíes, pero no veo que Israel ni Estados Unidos estén ganando nada con esta guerra contra Irán. Según lo que entiendo, y por la forma en que Netanyahu intenta explicarlo, por un lado dice que se ha logrado mucho, pero por otro, vuelve a sacar toda esa retórica principal que ya tenían antes de que empezara esta guerra. Bueno, antes que nada hay que recordar que este es el cuarto ataque de Israel contra Irán en los últimos 2 años. Y eso significa que incluso en este caso, estamos ante una guerra real entre Estados Unidos, Israel e Irán. Lo que quiero decir es que el único resultado que veo de esta guerra es haber convencido a los iraníes de que necesitan una disuasión poderosa. Eso es lo que han conseguido. Porque hasta ahora, e incluso diría que antes del año pasado, existía la sensación que los brasileiros tienen fall la plufa para diplomacias. En particular, a Hatzapio fue un ejemplo de ello. Y de hecho, Hatzapio fue hecho éxito. Cumplió sus objetivos. It reached its objectives. The fact that Donald Trump went out of the treaty. El hecho de que Donald Trump se saliera del tratado, de hecho, hizo que el tratado quedara parcialmente invalidado. Y en la situación actual tenemos exactamente eso, porque israelíes y estadounidenses no siguieron el camino de la diplomacia. Les recuerdo que a principios de enero de este año, Israel pidió firmar un pacto de no agresión con Irán, y fue una iniciativa de Israel, con negociaciones bajo los auspicios de Rusia. Más tarde, en febrero, hubo otro conjunto de negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la cuestión nuclear. Así que teníamos 2 procesos diplomáticos en marcha, justo cuando israelíes y estadounidenses iniciaron su guerra contra Irán a finales de febrero. Eso significa que esos 2 países, Israel y Estados Unidos, socavaron el proceso diplomático que ellos mismos habían comenzado. The diplomatic process they started. So meaning that for Iranians, Es decir, que para los iraníes, resolver un problema mediante la diplomacia y la negociación se ha vuelto algo muy sospechoso. No confían en los israelíes. Y bueno, no estoy seguro de que antes confiaran mucho en ellos, pero esta vez quedó muy claro que no se puede confiar en los israelíes, ni tampoco en los estadounidenses. Y recordemos que no es la primera vez. En las 3 ocasiones anteriores, los estadounidenses y los israelíes, por cierto, atacaron en medio del proceso de negociación, que en aquel momento tenía que ver con Palestina y todo eso. Así que, en definitiva, estos iraníes ahora están convencidos de que el proceso diplomático no va a llevar a una solución. Y necesitan algo que de hecho les permita presionar tanto a los israelíes como a los estadounidenses para que entren en un proceso de paz. Pero tienen que forzarlo. Y además de eso, también necesitan protegerse. Y no hay otra forma de hacerlo, porque la diplomacia no funciona. Incluso si tienen un tratado, como ocurrió con el Chotzei Poa, tenían un tratado, un acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio y cosas por el estilo. Y luego una de las partes, en este caso Estados Unidos, se retira del tratado, y por tanto el tratado deja de ser válido. Entonces,
¿Qué sentido tiene firmar un tratado si sabes que tu socio puede abandonarlo en cualquier momento? Así que la única solución posible para resolver esta situación es tener un poder de disuasión fuerte. Ahora bien, sabemos que Irán, desde hace años, de hecho oficialmente desde 2003, ha renunciado a tener armas nucleares. Pero claro, con esta actitud agresiva de Israel, porque no existe absolutamente ninguna amenaza de Irán contra Israel. Quiero decir, no hay ni un solo ejemplo en los últimos 40 o 50 años en que Irán haya amenazado a Israel. En cambio, no entré en ese instante. Recordemos que entre mis no estimamos los a casi 600 científicos, no solo iraníes, sino también iraquíes. 2006, Israel killed 600, almost, not exactly, but almost 600 scientists. Well, not only Iranians, but also Iraqis. And you had hundreds of Iranian scientists have been... Y hubo cientos de científicos iraníes que fueron asesinados, eliminados. Y eso está documentado en informes que se publicaron hace unos 20 años, más o menos. Así que no hay nada nuevo en eso. Pero demuestra que la agresividad de Israel ha sido constante. Hemos hablado muchas veces del tema de Hezbollah, que solo existe porque Israel ataca Líbano. Hezbollah no tiene ninguna reivindicación sobre territorio palestino. Ninguna. Solo reclama territorio libanés. Y eso por Tituval varias veces es minverlano. Esa es la razón, el motivo detrás la existencia de Hezbollah. También hemos visto la cuestión del territorio palestino. We have seen also the issue of the Palestinian territory. We know since the decision of the International Court of Justice. Sabemos, desde la decisión de la Corte Internacional de Justicia, bueno, ya lo sabíamos antes, pero con el fallo de julio de 2024, que la presencia de Israel en esos territorios, Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania, sea donde sea dentro de esos territorios, es ilegal. Sea presencia militar o no militar, no debería haber israelíes allí, punto. Eso lo sabemos. Por tanto, dado que están allí, y es un hecho que están allí, es lógico que exista una organización de resistencia para defender esos territorios. Así que tenemos una agresividad constante de Israel en todo Oriente Medio, que ha llevado a otros a defenderse. El problema con lo que Israel intenta hacer con Irán es que quiere quitarle su derecho a defenderse. Eso es lo que Israel pretende. Pero en realidad, el único país de Oriente Medio que ha atacado de forma constante a sus vecinos desde finales de los años 40 es Israel. Así que Irán tiene un motivo muy fuerte para mantener una capacidad de disuasión poderosa. Como dije antes, Irán ha renunciado al arma nuclear, pero conserva sus misiles. Y de hecho, la tecnología que ha desarrollado con los misiles hipersónicos y otras tecnologías es lo que ahora le da esa capacidad de disuasión. Esa es su política de disuasión. Y por supuesto, ahora Israel querría que Irán desmantelara sus misiles. Quieren que Irán elimine cualquier tipo de solución disuasoria. Un elemento disuasorio adicional que se está debatiendo ahora es, por supuesto, el uso del estrecho de Hormuz, aunque eso afecta sobre todo a Estados Unidos. Ese estrecho solía estar libre. Hasta febrero de este año, el tráfico por el estrecho era completamente libre. Pero hoy, con la situación actual, no solo con Estados Unidos e Israel, por cierto, sino también con todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo que participaron en la agresión contra Irán. Por eso, para Irán, la limitación del estrecho de Hormuz no es solo una cuestión de seguridad nacional, de orgullo o de política. Pride or some kind of policy is just a matter of self-preservation. Es simplemente una cuestión de autopreservación, porque no puedes permitir que el adversario, tu enemigo, use sus fuerzas navales dentro del Golfo Pérsico para atacarte. Y eso es exactamente lo que intentó hacer Estados Unidos hace apenas unos días, al forzar su entrada en el Golfo Pérsico con un par de buques de guerra. Así que aquí, la idea de que el estrecho de Hormuz debe ser gestionado, como dijo el ministro de Exteriores Araghchi, tiene que ver precisamente con evitar que Estados Unidos militarice el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz.
De hecho, los israelíes, los estadounidenses y el Consejo de Cooperación del Golfo han creado una situación en la que Irán se ve obligado a gestionar ese estrecho porque ha sido atacado. This strait because it has been attacked. Once those countries make a declaration Una vez que esos países declaren que están en paz con Irán, que no tienen ninguna intención de apoyar más ataques contra Irán, probablemente la situación pueda evolucionar a partir de ahí. Pero en este momento, creo que tiene sentido, desde el punto de vista iraní, impedir cualquier uso militar del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, claro, pueden ejercer presión sobre las economías occidentales, incluida, por supuesto, la economía estadounidense, para obligar a Estados Unidos a entablar algún tipo de diálogo o al menos un tratado que resuelva el conflicto de una vez por todas. Esto también es algo muy importante de entender. La situación iraní, y esto es muy parecido a lo que ocurre en Ucrania, lo he mencionado un par de veces. Los rusos y los iraníes no quieren un alto el fuego, quieren una solución. El alto el fuego es una medida temporal, y eso no es lo que quieren los iraníes. Ellos quieren una solución permanente. Eso significa que necesitan un compromiso por parte de Estados Unidos de dejar de intentar resolver el problema por la vía militar. Butterword. Y también un compromiso de que cualquier discusión o conflicto que pueda surgir en el futuro se resolverá por medios diplomáticos y no mediante acción directa, como se ha hecho hasta ahora. Así que es una situación creada desde cero por Estados Unidos, porque todo lo que sabemos sobre la justificación, me refiero a la justificación oficial estadounidense, detrás del conflicto, como el tema de las bombas nucleares, sabemos, e incluso la propia inteligencia estadounidense lo dijo, que Irán no quería tener una bomba. Entonces, ¿cuál es el propósito de este conflicto? Sabíamos que no querían una bomba. Sabíamos que no tenían capacidad ni medios para producirla, al menos a corto plazo. Quiero decir, probablemente tengan la capacidad intelectual o técnica para hacerlo, pero también sabemos que no tenían intención de hacerlo. Además, sabemos que pese a lo que se diga en algunos medios europeos, el enriquecimiento nunca ha alcanzado el nivel de uranio de uso militar y que todas las actividades de enriquecimiento de Irán se han mantenido dentro de los límites del Tratado de No Proliferación. A partir de eso, la mejor forma de lograr un éxito estratégico o de garantizar la seguridad, si lo miramos desde el punto de vista israelí, es mantener buenas relaciones con Irán y no crear un incentivo para que vayan más allá de lo que han hecho hasta ahora. Pero hasta ahora no ha habido absolutamente ninguna prueba. Nunca he visto ningún documento ni ninguna declaración del gobierno iraní que indique que quisieran ir más allá de lo que establece el TNP. Así que todo el propósito de este conflicto es simplemente una fantasía. Pero eso es exactamente lo que escuchamos de Netanyahu el 7 de octubre de 2023, que fue un intento de destruir Israel y de, incluso cometer un genocidio, según dijeron. Pues no estoy muy seguro de que con un puñado de combatientes de Hamás se pueda cometer un genocidio, pero eso es lo que dijeron los israelíes. Así que se inventan o difunden mentiras, ya sabes, para justificar sus operaciones, y luego quedan atrapados en sus propias mentiras. Y eso es exactamente lo que tenemos ahora. Carl, hemos sabido que el gobierno británico, junto con Francia, está intentando enviar portaaviones a la región para ayudar a Estados Unidos. Y por otro lado, Macron, después de la amenaza de Irán de atacar barcos franceses si entran en el estrecho de Hormuz, dijo que Francia no ha considerado desplegar buques de guerra allí, al menos por ahora. Pero otros informes señalan que el portaaviones francés Charles de Gaulle fue visto en el Mar Rojo el 8 de mayo. Entonces, ¿qué está pasando con Europa? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para ayudar a Estados Unidos en el caso del estrecho de Hormuz?
Well, in fact, after Bueno, de hecho, después de la amenaza emitida por el gobierno iraní, Emmanuel Macron respondió mientras estaba en una rueda de prensa en Kenia, si no me equivoco, y dijo que la idea de mover el grupo del portaaviones, porque no es solo el portaaviones, sino también todos los buques de apoyo que lo acompañan, era preposicionar el Charles de Gaulle en la zona, es decir, en el área del Océano Índico. Con Emmanuel Macron nunca se sabe. Recordarás que dijo exactamente lo mismo respecto a Ucrania. Quería desplegar un contingente allí, pero no para combatir, sino por si se alcanzaba algún acuerdo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Solo quería enviar el Charles de Gaulle, no para usarlo, sino para tenerlo preparado por si se llegaba a un acuerdo. Pero claro, es Emmanuel Macron. Una vez más, nos encontramos ante un actor de política exterior un tanto infantil, en el que ni siquiera se entiende cuál es el propósito real. where you don't even understand what's the purpose. Oh, If sorry for interrupting you. sorry Perdona for interrupting que te interrumpa. because as you've mentioned, Perdona que it's te the interrumpa. same sort of Porque como has mindset mencionado, in es el mismo Ukraine tipo de right mentalidad now en Ucrania against Iran. y ahora contra If Irán. they reach an Si llegan a un agreement, acuerdo, why ¿por do qué they necesitan need que haya to soldados raise franceses en forces Ucrania? in ¿Por qué Ukraine? Why necesitan que el do they portaaviones need francés an esté en la región? aircraft carrier to be in the well, region? that's exactly what I wanted to say. I mean, if there is an agreement, this Eso es agreement will exactamente lo que quería decir. Quiero decir, si hay un acuerdo, ese acuerdo será entre Estados Unidos e Irán. No entiendo qué pintan los franceses en esa ecuación. Y como podemos ver a estas alturas, hoy hemos tenido una propuesta de Estados Unidos y los iraníes la han rechazado. Luego, los iraníes han enviado su propia propuesta, una especie de plan de 9 puntos, si no recuerdo mal. En cualquier caso, esa propuesta también fue rechazada ayer por la administración Trump. Así que a día de hoy tenemos dos partes con sus propias propuestas. Cada una resulta inaceptable para la otra y por tanto no hay acuerdo. And therefore there is no agreement. But the interesting thing Pero lo interesante es que independientemente de quién acepte qué propuesta, entendemos, y eso, creo, se puede decir que es una idea compartida en Occidente, que Irán tiene la ventaja en este asunto y que Estados Unidos puede hacer algo de alarde y decir lo que quiera, pero la realidad es que no ha alcanzado ninguno de sus objetivos. Han sufrido muchos daños y cada día vamos conociendo más sobre esos daños. De Israel no sabemos gran cosa, porque ni siquiera se atreven a mostrar los suyos, ya que por lo visto han sido bastante graves, aunque no se haya informado de víctimas civiles. Y eso resulta muy interesante. civilian casualties, and that's very interesting. In any case, what we see is that Iran En cualquier caso, lo que vemos es que Irán tiene una estrategia mucho más inteligente en el conflicto, y de hecho ha alcanzado sus objetivos, mientras que Estados Unidos e Israel no lo han hecho. Es decir, a ver, no tengo una bola de cristal en este momento, no la tengo, punto. Pero podemos suponer que probablemente Irán de alguna manera acabará imponiéndose. Y si eso ocurre, no veo cómo Francia podría entrar en esta ecuación. Y es exactamente lo mismo con Rusia y Ucrania. Rusia tiene claramente la ventaja, y eso hace que los europeos y Ucrania se sientan muy incómodos a la hora de negociar, porque saben que no tienen cartas que jugar. to engage in negotiation because they know they have no cards. And this so therefore Y entonces, ¿cómo es posible que un contingente francés entre en la ecuación si lo que quieren es imponer a los rusos algún tipo de fuerza de mantenimiento de la paz? the Iranians Y, suponiendo que los iraníes y los rusos aceptaran una fuerza de ese tipo, ¿por qué iban a aceptar una compuesta por sus enemigos o por fuerzas adversarias? Quiero decir, si yo fuera negociador en Rusia o en Irán y aceptara una fuerza de mantenimiento de la paz, tendría que ser una fuerza neutral e imparcial. Tal vez formada, no sé, por la Marina de Kenia o la de Tanzania o quizá la de la India, algo así. Pero ¿por qué elegir a los franceses como fuerzas de paz si son parte del conflicto? Es completamente delirante. So this is completely delusional
Quiero decir, una fuerza de mantenimiento de la paz. Y le recuerdo que fui responsable de la política y la doctrina de las operaciones de mantenimiento de la paz en la ONU. La característica esencial de una fuerza de este tipo es que debe ser neutral e imparcial. No puede ser parte del conflicto de ninguna manera. Así que, incluso si hubiera un acuerdo para crear una fuerza de mantenimiento de la paz, no habría ninguna posibilidad de que los franceses formaran parte de ella. Pero una vez más, esto forma parte de ese tipo de fanfarronería que existe en Francia. Macron quiere demostrar que es un actor importante, que puede hacer algo. En realidad, no consigue absolutamente nada. Creo que le iría mejor si se ocupara de su propio país antes de intentar ocuparse de los países de los demás. Before taking care of the countries of others. And that would be probably the safest advice for Y ese sería probablemente el consejo más seguro para él. Así que no entiendo la lógica detrás de eso, pero es exactamente lo mismo con Rusia y Ucrania. ¿Por qué iba Rusia a aceptar un contingente formado por tropas británicas y francesas? Ya están allí para luchar contra los rusos. Entonces, ¿por qué los aceptarías como fuerzas de paz? No tiene ningún sentido. Y aquí es donde se ve que la diplomacia occidental está fallando por completo. Son personas infantiles, sin ningún tipo de reflexión. Cuando escuchas a los ministros de Asuntos Exteriores de todos esos países, te das cuenta de que esas personas no tienen ninguna profundidad intelectual. No tienen profundidad histórica. No tienen absolutamente ninguna profundidad estratégica en su forma de pensar. Y ese es precisamente el problema. Reaccionan como adolescentes en el instituto. Es simplemente eso, tú haces esto, pues yo hago lo otro. Es el tipo de comportamiento que se ve en las redes sociales, en TikTok y cosas así. Reaccionan como chavales. Pero la diplomacia y la búsqueda de la paz no funcionan así. Y no lo veo aquí, a menos que Macron quiera demostrar lo fuerte que es, y entonces quizá use la fuerza contra Irán solo para mostrar que tiene el control de algo. Pero cuando se trata de participar en una fuerza de mantenimiento de la paz, no lo veo. Si se trata de un proceso racional, no veo a Francia desempeñando ningún papel en este asunto. I don't see France playing any role in this issue.